tardes, el saludo para Melina, para Guillermo, nos ponemos en marcha. ¿Qué tal, Luciana? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. Tenemos que andar rápidamente porque primero vamos a tener un informe y de inmediato el contacto con nuestros móviles. Hubo una represión violenta contra quienes estaban manifestándose en la avenida 9 de Julio y Belgrano, todos aquellos que están viviendo una situación muy comprometida desde el punto de vista social. La policía arremetió contra los manifestantes de la manera que documentan estas imágenes. Una delegación de Quebracho, la Federación de Trabajadores por la Economía Social Limitada y el Frente por Trabajo y Dignidad, Milagro Sala, estuvieron reunidos con representantes de la cartera que conduce Stanley, así como con un delegado del Ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca. Pero al mismo tiempo se producían estos incidentes de los que vamos a dar cuenta ya mismo en este informe preparado hace instantes nada más por nuestro equipo de producción. No, bueno, yo te digo que la respuesta es que los compañeros no tendrían que estar en la calle, tendrían que estar trabajando. Por el momento permanece las filas de policía de la ciudad, de un lado, de otro lado de la avenida, los representantes del grupo Quebracho en la primera línea de manifestantes, detrás las demás agrupaciones. Vamos a ver si hay algún acuerdo. Pedían tiempo los manifestantes para tomar una decisión. Si hay algo que nos robó además el gobierno de Mauricio Macri, es la posibilidad de sintetizar las razones por las que estamos en la calle peleando. Además de eso, muchísimo motivo. Muchísimo motivo. Hay 500.000 desocupados en Argentina, no lo estoy inventando yo. El ingreso popular es un deterioro progresivo. No es la primera vez que estamos. No es la primera vez que estamos en la calle denunciando un modelo económico que lo único que busca es que los ricos sean cada día más ricos y los pobres sean cada día más pobres. Algunos pasos, continúa avanzando la policía y comienzan a arrojar proyectiles. Así comienza a accionar también el carro hidrante. Hay disparos, se han arrojado gases lacrimógenos. No es el primer día, no va a ser el último que estemos en la calle. La verdad, nos gustaría estar trabajando, nos gustaría estar haciendo otra cosa. Que nuestras compañeras y nuestros compañeros puedan estar hoy cenando, no en el comedor comunitario que tuvimos que abrir, que puedan estar cenando con la familia. La verdad que sorprende. Provocación total. La verdad que estamos sentados con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, y esto es una provocación al avanzar la fuerza de seguridad. Imágenes que duelen, ¿eh? Estamos en algún momento pensando en cosas del 2001, una deuda pavorosa, despidos, poca contención social para los que menos tienen, enormes ventajas para los que todo lo tienen, un poder financiero totalmente sin escrúpulos, que gana con la deuda, que gana con cada una de las derrotas del pueblo, que sale a la calle y que tiene cosas para decir, para protestar, para pedir, para reclamar, y que es reprimido, de la forma que acabamos de verlo, con absoluta exageración también en los hechos, tal como lo planteó la autoridad que estaba allí. Vamos a tomar contacto con Nicolás Munafó. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Aquí en el epicentro donde se realizó esta represión hace aproximadamente una hora y media. Ya, como ven ustedes, están trabajando y limpiando la zona. Hay todavía muchísima presencia policial en este lugar. Los manifestantes, por supuesto, ya se han retirado. Hay 7 detenidos, entre ellos un menor que hasta hace minutos estaban aquí. De hecho, el menor estuvo hasta aquí hace unos segundos y ya lo estaban retirando del lugar. Lo curioso también, Víctor Hugo, es que la reunión ya se está
estaba llevando adelante en el Ministerio de Desarrollo Social, que era lo que pedían los manifestantes, reunirse con gente del Ministerio de Desarrollo por el tema de entre otras cosas, de la emergencia eléctrica para clubes de barrio, para comedores, para fábricas recuperadas, también la restitución de lo que tiene que ver con las pensiones de discapacidad, entre otras cosas. Por eso, cuando comenzó la reunión, minuto después, fue entonces cuando se llevó adelante esta represión a los manifestantes que estaban aquí debajo del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando en 9 de julio y la avenida Belgrano. Estamos nosotros con Alejandro Amos, que es el defensor del pueblo, que estuvo también aquí desde temprano mediando entre la policía y las organizaciones sociales. Alejandro, buenas tardes. Bueno, de hecho ya había comenzado entonces la reunión y por eso también un poco la sorpresa que después comenzara esta represión. Sí, estoy también con el defensor adjunto Arturo Pozzali. Nosotros, la verdad que todos los representantes de la Defensoría del Pueblo que estaban acá hablaron permanentemente, tanto con la policía como con las organizaciones sociales. El pedido era la conformación de una mesa. La mesa se conformó, participaron, se incorporaron 18 personas en representación de las organizaciones. Y por parte del gobierno estaba Mariano Gallego, Fernando Reggio y Carlos Pedrini. Nosotros, la verdad que el rol de nosotros es buscar una mesa de negociación, que era lo que hemos entre todos conseguido, hubo voluntad de todas las partes para que eso se lograra. Fuimos para el lado norte, es decir, para la avenida, para la calle Moreno, para el otro lado que está la entrada del edificio. Y bueno, y en ese momento es cuando estaban todos ustedes, porque se produjo adelante de ustedes. Así que también es importante para nosotros las filmaciones. Se producen los incidentes, nosotros venimos para acá y ya la verdad que lo que había era, bueno, lo que se ve claramente, digamos, no quedaba nada organizado, ya era todo corrida, bueno, lo que había. ¿A usted lo sorprendió que finalmente la policía avance? A mí lo que me da es una bronca bárbara, porque la verdad cuesta muchísimo poder conformar una mesa de negociación y la verdad, sinceramente, una vez que está conformada una mesa, que se está trabajando, que se podrá discutir con absoluta fuerza, no importa, digamos, pero una vez que conformaste la mesa, que se produzcan estos hechos, la verdad que da muchísima bronca. Se trabajó durante todo el día. Hay 7 personas detenidas, hay un menor, estuve hablando con el menor recién, lo están llevando al Instituto Inchausti. La causa cayó en el juzgado federal del juez Sergio Torres, porque el delito es de carácter federal, el delito que se les imputa a las personas, que es intimidación, y hay 2 policías heridos también. La verdad no tiene ninguna explicación y no hubo ni siquiera tiempo porque ocurrió, bueno, ustedes lo habrán visto, ocurrió en segundos, digamos. Sinceramente, nosotros estábamos a 120 metros de acá y sinceramente no podemos creer. La verdad que lo que tengo es una bronca bárbara porque se constituyó una mesa, se está dialogando y se produce esto. Alejandro. Así, de esta manera no se puede, así no se puede. Buenas tardes, Alejandro. Sí. Hay preocupación porque hay gente que fue a la comisaría 30, California y autopista Barracas. Hay 2 detenidos allí, pero hay 8 compañeros de ellos que no se sabe dónde están. En ninguna comisaría se podrá averiguar cuál ha sido el destino de ellos, de estos detenidos que no se sabe en estos momentos dónde están y podríamos decir han sido secuestrados en consecuencia. Nosotros ahora estamos enviando a la comisaría 30, están yendo abogados hacia allá, también al juzgado del juez Torres y naturalmente al Inchausti, donde está este menor de edad con quien yo pude hablar, que estaba bien. Así que, bueno, nuestra obligación es esa y la vamos a cumplir. Realmente, te digo, Víctor Hugo, lo único que te puedo manifestar es la bronca de haber logrado conformar una mesa, que se llegue a una instancia así, que termine como terminó, que las imágenes, bueno, las necesitamos porque en esto nosotros tenemos la obligación, hay una actuación abierta, naturalmente, estamos interviniendo desde el principio. La verdad que lo que tenemos es mucha bronca por lo que pasó. ¿Tiene una primera evaluación, Alejandro, del comportamiento de los gendarmes que actuaron allí? ¿Hubo algún exceso de fuerza? Si no tiene una evaluación todavía, por supuesto sabré entenderlo. Estamos prácticamente sobre los hechos. Te mentiría, Víctor Hugo, si te digo, porque estábamos del lado de la calle Lima. Y la verdad que cuando llegamos ya lo que había era gente, digamos, que había corrido. O sea, lo que nos contaron, en algunos casos, colegas de distintos medios de comunicación tuyos.
Sinceramente no estamos acá, te mentiría si yo te digo que vi lo que sucedió, no lo vi, ni siquiera lo entiendo, lo he visto por Alejandro, televisión, no he visto nada. Lo entiendo perfecto. Pido mil disculpas, pero la verdad que estábamos acá a 120 metros tratando de, bueno, que la negociación que se estaba llevando adelante saliera bien. Nosotros no participamos de la mesa, pero se estaba conformando, estaba integrada, estaban discutiendo y la verdad que no... Se entiende, porque ustedes estaban haciendo... Tenemos que convivir de otra manera, Víctor Hugo. Sinceramente Sí. hay que vivir de otra manera, hay que convivir de otra manera. Sí. Esto es no tiene sentido. Veo una cantidad de policías y carros hidrantes en una actitud, naturalmente son imágenes que yo estoy viendo y que usted no pudo apreciar el momento en el que se produjeron, Alejandro, y que dan una data ciertamente preocupante del accionar policial y de la violencia desplegada. Habrá que ver en el transcurso de las horas cuáles son las responsabilidades. Me parece que ahora lo más importante es localizar a estas personas que están en calidad de secuestradas mientras alguna autoridad no diga están aquí, están en esta comisaría, para dónde se los llevan, por qué los abogados que seguramente de todas estas organizaciones salen a buscar datos, a tratar de interceder por ellos, no los pueden encontrar. Y eso me parece un complemento grave de lo que hemos tenido que padecer esta tarde. Sí, Víctor Hugo, te puedo decir que el responsable del operativo con el que acabo de hablar me dijo que todas esas personas eran trasladadas a la comisaría 30, salvo el menor al Instituto Inchausti. Así que esperamos que estén todos en la comisaría 30, que es a donde ya están. Hay un error. Nuestros, y también voy a ir yo. Hay probable que sea un error, porque nosotros tenemos data confiable en la que nos dicen hay 2 detenidos y tenemos 8 compañeros que no sabemos dónde están y no nos dan datos en ninguna comisaría, como que han llamado a muchísimos lugares y allí no están. De ninguna manera deben haber sido liberados porque lo hubieran comunicado a las personas que en estos momentos están tratando de ayudarlos, equipos de abogados, de asistentes, etcétera, de estas organizaciones. Alejandro... esto nos da mucha más responsabilidad a nosotros eso todavía. Sí, Alejandro, lo voy a dejar trabajar, pero solamente le pido un comentario final sobre cuál ha sido la actitud del Ministerio, es decir, cuando ustedes conformaron la mesa, ¿había una buena disposición? ¿Ustedes se sentían conformes en ese sentido? El rol de la Defensoría es buscar que se arme la mesa. La mesa se armó y por supuesto se puede discutir con mayor, menor tono, más bronca, lo que pasa en cualquier negociación. Lo que sorprendió es el hecho posterior, la verdad que ni siquiera lo esperábamos, nadie lo esperaba. De los que estaban acá, creo que hasta los propios compañeros de los medios de comunicación te lo podrán decir. Creo que una vez que conformaste una mesa de negociación, indudablemente, no te digo que el problema se resolvió, pero es el lugar donde comenzás a resolver un reclamo. Por último, ¿nos puede hacer una descripción de cuál es la situación en este momento? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Dónde está parado en este instante, 9 de julio y Belgrano? Estamos parados en 9 de julio y Belgrano, están todos los medios de comunicación aquí adelante, las fuerzas de seguridad ahora se están retirando. Y no, y lo demás ya es tránsito normal, en las espaldas de nosotros la avenida Belgrano están circulando normalmente y los carriles de la 9 de julio y el Metrobús también están circulando, bueno, con un poco de restricción porque se están moviendo las unidades de la policía, ¿no? Pero en este momento estamos nosotros solos, medios de comunicación y nosotros. Bien, Alejandro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Nicolás, volvemos por allí en el momento que nos estés advirtiendo de alguna situación que lo merezca. Ibas a decir algo. Sí, Víctor Hugo, más que nada para completar lo que decía recién Alejandro Amor en cuanto a la solicitud de usted, hace unos segundos estaban unas motos de la policía sobre Belgrano y 9 de julio, impidiendo el tránsito donde estaban terminando de limpiar, algo que ya ha finalizado, por eso esas motos se han retirado y como describía recién Alejandro, el tránsito ya está liberado, quedan igualmente todavía algunas camionetas de la policía de la ciudad de Buenos Aires, algunas se están retirando, pero en su mayoría están aquí, por lo menos ya está todo más calmo y como decía también, no queda ningún manifestante en la esquina aquí de 9 de julio y Belgrano. Nos toma contacto con nosotros el diácono de Opción por los Pobres, Carrizo, y están Ricky, Carrizo, Ricardo, están parando todos los ómnibus buscando, dice, compañeros, buscan buzos y elementos que identifiquen militancia. Requisan como en las dictaduras, esto es lo que dice el cura de Opción por los Pobres, Ricky
Ricardo Carrizo. Seguimos recibiendo información de la manera más directa posible. Vamos a Pablo Kaplan. Sí, algunos datos del operativo, cómo se desarrolló. La protesta había comenzado cerca a las 13, la orden de desalojo llegó a las 16:30. La mecánica que utilizó el grupo DOUCAD, que es de la policía de la ciudad, fue la siguiente. En el troncal central de la 9 de julio ubicaron a agentes del grupo de infantería, que son los que estamos viendo, que fueron los que primero avanzan fundamentalmente sobre los carriles del Metrobús. Detrás de ellos se ve, hay un camión lanzagua, que es el que comienza la dispersión. Cuando se produce el avance del grupo DOUCAD por el centro, lo que son otras divisiones, que eran motos y también distintos grupos de infantería, avanzan a una velocidad mayor por las calles paralelas, que es Lima y la que está del otro lado, no me acuerdo el nombre, empiezan a avanzar y ahí se produce la mayor cantidad de tensiones porque son los que llegan primero. Entonces, cuando ya comienzan las detenciones laterales, empieza a caminar y en algunos momentos a correr lo que es el grupo de infantería, que es ese momento, ¿ven? Y ahí es donde obligan al retroceso. Toda la maniobra, estoy contando la maniobra policial, dura no más de 5 minutos en lo que es la avenida 9 de Julio, aunque después se traslada a las calles aledañas y se producen algunas detenciones. Yo hasta el momento tengo, oficialmente son 7 detenciones, pero habría más. En principio estoy esperando información sobre la cantidad total de detenidos que se producen en las calles aledañas, no precisamente sobre la 9 de julio, Víctor Hugo. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿de qué lado está la violencia? ¿Está del lado de los manifestantes o está del lado de la policía? ¿Qué representa cada uno? Del lado de los manifestantes tenemos a la gente a la que están llevándose por delante en forma constante durante todo este tiempo. Tenemos a las víctimas de una deuda pavorosa que pagarán ellos y sus hijos con mucha hambre, con mucha postergación de todos sus sueños. De un lado tenemos seguramente trabajadores que han quedado sin su trabajo o que tienen familiares de quienes se han quedado sin trabajo. Es probable que haya algún pensionado que ha tenido que salir también a protestar por todo lo que ha pasado la semana pasada. Hoy por la mañana nos enteramos de la situación dramática que viven chicos, personas que tienen discapacidades, parálisis cerebral, y les han retirado también el aporte que se les daba antes y que les permiten comprar remedios minuto por minuto, casi lo necesitan. 9 tipos de remedios que cuestan 90 pesos cada uno, que ninguna de las personas, aún trabajando, se puede comprar y sostener, y que siempre les dio el Estado, siempre. Hasta que en mayo del año pasado se suspendió esto y desde diciembre directamente ya no tienen nada. Con lo cual hay que preguntarse cuál es la violencia, si la de estas personas que están representando a los violentos de la deuda, a los violentos que hambrean a la gente, a los violentos que dicen que no se puede ganar un salario mínimo que supere los 10.000 pesos. Esta sí que es una violencia. Esa es la primera de todas las violencias. Después, por cierto, viene la reacción, la que normalmente es citada como la primera violencia y en realidad es la segunda. Iván Jagroski, en términos políticos, ¿qué has podido saber en las últimas horas? Bueno, primero buenas tardes, algo grave, Víctor Hugo, respecto a esto, lo que usted mencionaba anteriormente, que son los detenidos que no están identificados, es que había policías de civil, Víctor Hugo, había policías de civil actuando como policías identificados. Esto confirmado no por las fuerzas de seguridad y no por los manifestantes, sino por las organizaciones que en teoría trabajan para auditar las tareas de la fuerza de seguridad, del Estado en general, digamos. Este es el primer punto y hay videos que lo confirman, que yo se lo pasé recién a la producción. El segundo punto es, bueno, pre-campaña uno podía decir que en el distrito capitalino esto abonaba, que era un spot de campaña de alguna manera, esta situación, que beneficiaba al núcleo duro, le consolidaba a los votantes a Cambiemos, en la ciudad de Buenos Aires, a Vamos Juntos.
Hoy Víctor Hugo, con las listas cerradas y con un escenario político distinto por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, ya no es la misma situación. Yo sé que es un tema que lo vamos a hablar más adelante, pero lo quiero emparentar con la paritaria docente. ¿Por qué lo quiero emparentar con la paritaria docente? Porque el secretario general que nadie quería, que es Baradel, Vidal, que en teoría tenía, era una dama de hierro con modales de una persona muy afable al ojo de la opinión pública, en campaña tuvo que decir: los docentes tenían razón, vamos a hacer una oferta superadora. Bueno, evidentemente no es lo mismo la pre-campaña que la campaña en sí, donde gravitan cosas que en un escenario donde no hay votos, donde no hay elecciones a la vista, no son tan importantes. Vamos a entrar en ese tema, pero como mencionaste lo de los docentes, que sepa la gente por qué lo estás diciendo. ¿Cuál es la cifra que ahora ofreció? Y me dirás si ya acordaron en la provincia de Buenos Aires. Entre la suma, entre el aumento con cláusula gatillo por inflación, más cuestiones periféricas que la vamos a estar desarrollando en el transcurso del diario, fue 27.4%, que SUTEBA, en realidad el Frente Gremial de la Provincia de Buenos Aires, lo va a poner a consideración de los docentes de las escuelas, y ahí verán si aprueban o no. Hay que admitir que se trata de un salto importante. Hemos ido al 18, después perezosamente al 19, al 20 y ahora al 27. Por lo menos el salto ahora tiene alguna significación. Yo no sé si podrá satisfacer y esto está dentro de las expectativas finales que se pueden tener, pero como todo es una negociación, 27 está bastante más lejos de lo primero que ofreció María Eugenia Vidal y un poco más cerca de los 35 puntos que estaban pidiendo los docentes. No, además, con las sumas no remunerativas, con no son bonos, son plus salariales que les habían dado y que iban a descontarles por las medidas de fuerza y finalmente no se los van a descontar. Yo creo que la dirigencia de Víctor Hugo está conforme, hay que ver qué dicen las bases, que creo que se va a aprobar. Hemos visto mucha violencia también contra los docentes. Por eso lo invito a reflexionar, por lo menos un puente, para que usted sepa o capte cuál es la idea de dónde está la primera violencia. ¿Era la primera violencia la de los docentes cuando querían instalar la carpa y fueron también agredidos de esta manera por las autoridades? No, la primera violencia era la de quienes, pudiendo ahora llegar a 27, ofrecían solamente 18 y se reían poco menos de los docentes. Entonces la violencia era, la provocación correspondía a quienes no querían entender ningún tipo de razones que tenían los docentes. Ahora entendemos muchísimo mejor, queda mucho más claro de quién era la violencia, de aquella represión contra los docentes. Lo mismo podemos decir de los sucesos de esta tarde. Es que la violencia reprime, y en este concepto el que tiene la fuerza es el Estado, el que tiene ese poder para reprimir es el Estado. La otra parte, en todo caso, podrá intentar defenderse o, como sucedía hace algunas horas, expresar un descontento por una situación puntual. Y el que reprime es el Estado, y cuando vemos estas imágenes genera muchísima tristeza, muchísima indignación, sobre todo porque ni siquiera está confirmado la cantidad de detenidos, ni el porqué de esas detenciones, y algunos casos, como vos mencionabas, Víctor Hugo, que no se sabe su paradero. Hay algunas personas que fueron a manifestarse y que fueron atrozmente reprimidas con gases lacrimógenos, de una manera que queda a la vista solamente con observar lo que ocurría hace un ratito, que no saben dónde están, y eso realmente genera mucha preocupación. Y porque los reclamos además eran, punto por punto, que no se den de baja las pensiones por discapacidad, plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, estoy leyendo el comunicado, y la emergencia tarifaria en fábricas recuperadas, comedores y clubes de barrio. Lógico, seguramente alguien que está mirando y con una parte de razón dirá que aquí se colisionan dos derechos, Víctor Hugo, Luciana, Paulo, que es el derecho a protestar y el derecho a circular. Lo que, en un escenario normal de un gobierno que uno no tuviera claro el perfil que tiene, yo le diría que estoy de acuerdo con usted. En un escenario donde, y lo enumerábamos ayer, el gobierno pone trazo finito para los pensionados, los discapacitados, los jubilados, los docentes, los inmigrantes, cualquier colectivo de los discapacitados, y pone trazo grueso para los bancos, para las mineras, para el sector agropecuario, y bueno, yo le tengo que decir que esto es otra vez parte de lo mismo, que es parte de ese lema que dijo un expresidente: fuerte con los débiles y débil con los fuertes. La violencia está en lo que has descrito, sin ningún tipo de dudas. Lo otro es la reacción frente a la violencia, la necesidad de ser visible lo que está sucediendo.
Algunos tienen un espíritu más combativo, algunos cometen excesos, algunos hasta hieren al propio movimiento cuando esos excesos no tienen fundamento. Puede haber ocurrido. Pero en líneas generales de lo que estamos hablando es de quienes todavía tienen fortaleza moral, física, los años jóvenes como para salir a decir esto así no va. Un discapacitado no puede. Los discapacitados fueron el otro día al Obelisco, usted se acuerda lo que sucedió. Los que cobran las pensiones no contributivas, ¿cómo van a ser visibles si no fuera porque algunos medios de comunicación estamos dispuestos a hacerlo en las notas que ustedes vieron aquí y que claramente generaron el cambio de actitud que tuvo el gobierno y que poco a poco nos hemos informado, en algún caso ha ido cumpliendo porque la persona que estuvo aquí, nuestra entrevistada más importante de aquellos días, hoy tuvo la delicadeza de visitarnos para decir, mi hermana cobró, con lo cual nos trajo ese cierto alivio que nosotros estábamos necesitando. ¿Cómo se defienden aquellos chicos, sus familias que hemos sabido hoy en Mar del Plata por la diputada Fernanda Raberta, que no tienen los remedios necesarios, gravísimamente enfermos de problemas cerebrales? Tienen que hacerlo visible y tienen que ser aquellos que pueden. Naturalmente, después viene esta represión que a mí siempre me horroriza porque tienen muchas maneras de hacerlo y no recurrir a una violencia complementaria. Violencia es la del gobierno que provoca toda esta situación, violencia lamentablemente es la de la policía que siempre tiene que jugársela, y esto parecería que es entendible, entre comillas, por aquellos que son su propia autoridad. Es que hay algo acá que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado y está bien que lo ejerza el Estado porque es así y así funcionan las instituciones en la Argentina. Y la policía, que es una organización vertical, hace lo que tiene que hacer, que es su trabajo, que es el monopolio. Reprimir no es una palabra a la que le tengamos que tener miedo, sino que hay que desmenuzarla. El punto acá es que es otra vez, no quiero decir pobres contra pobres, sino trabajadores contra trabajadores. Policías que muchas veces cobran un sueldo magro, Víctor Hugo. Yo sé que esto por ahí es antipático lo que estoy diciendo, pero son trabajadores contra trabajadores lo que está pasando, y esto es producto de una política económica y una decisión política. No es nada más que eso, no está pasando nada más de lo que ocurre cuando se toman decisiones solamente en un sentido. Yo he tenido muchísimas veces problemas también para transitar y he entendido las circunstancias. Cuando las marchas interminables por el Corralito, recuerdo perfectamente haber quedado atrapado en un tránsito no menos de 3 horas. Cuando hubo marchas de protestas contra el gobierno anterior, también me tocó, por lo menos en un par de ocasiones, vivir circunstancias que no son las más cómodas, que en algún momento uno presenta la queja o la plantea o termina entendiéndolo, porque finalmente no debe haber una sola persona que no haya tenido que protestar, que no tenga algún familiar que haya sido víctima de lo que ya son desmanes por parte del gobierno, un gobierno que contrae una deuda a 100 años y que se ríe en la cara de la gente y dice esto es fantástico, esto es fenómeno. En el mundo le toman el pelo y están diciendo que la mayor locura de actividad financiera que se conoce en el mundo de estos días, el Financial Times, su principal periodista lo dijo, es la deuda que tomó la Argentina a 100 años. Y lo hacen muy suelto de cuerpos. ¿Quiénes son? Caputo, Duhovne, para arrojar en la cara de la sociedad esta violencia. Esa es violencia. Condenar a hijos, nietos, etcétera, a tener que pagar una deuda que se paga realmente por parte del pueblo. ¿Y que se paga cómo? Se paga no teniendo remedios para la hepatitis, que no los hay. Se paga retaseando las pensiones contributivas, los remedios de los chicos que tienen estos problemas que les estaba describiendo recién en la ciudad de Mar del Plata, dejando a la gente sin trabajo y además apaleándolos. Esto es lo que genera la primera de todas las violencias. Neoliberalismo siempre mata. Neoliberalismo siempre va a generar imágenes de este tipo. Y en algún momento, como ya ocurrió en el 2001, como ya sucedió en otras épocas en la Argentina, habrá que lamentar víctimas fatales, que lamentablemente después van a atribuir a la culpa de los manifestantes que salieron a decir lo suyo, y no de las autoridades que tienen que defender lo que las otras autoridades, gobierno de Macri, Verbi Gracia, viene haciendo durante todo este año y medio, donde la calidad de vida de los argentinos se ha resentido de una manera que es irresistible, donde no hay una sola persona de los sectores relativamente vulnerables que no haya padecido el gobierno, sea un trabajador,
porque perdió el trabajo o porque se resintió su salario. Sea un docente, sea un científico, sea un estudiante que no recibe ya ni el plan Progresar. Cada una de las personas que tiene necesidad de la cobija del Estado, de la protección del Estado, del respeto del Estado, que finalmente somos todos nosotros, ha sido agredida desde hace 1 año y medio. La primera de las agresiones fue darle todo a los ricos, porque fue el primer paso que dio este gobierno. En consecuencia, por lo menos discutámoslo cuando hablamos de violencia. La violencia no es solamente la de quemar una goma y la de el humo. La violencia es la de aquellos que, siendo tan poca cosa en nuestras vidas, ¿quiénes son Caputo y Duhovno? El propio Macri, actuando a nombre de las corporaciones para contraer semejantes deudas, para dejar a tanta gente sin trabajo, para abrir las importaciones de la manera que lo han hecho, determinando que no haya forma de sostener el empleo por parte de miles de pymes que están cerrando y de comercios que están bajando la cortina. Si no podemos analizar esta violencia, difícilmente podamos entender la otra. Iván tiene más información, pero primero, para aquellos que recién están llegando a sus casas, son las 6:30 de la tarde, estamos en vivo haciendo una cobertura muy pero muy especial. Si no sabes de lo que estamos hablando, presta atención, hubo represión el 9 de julio. No, bueno, yo te digo que la respuesta es que los compañeros no tendrían que estar en la calle, tendrían que estar trabajando. Por el momento permanece las filas de policía de la ciudad, de un lado, de otro lado de la avenida, los representantes del grupo Quebracho en la primera línea de manifestantes, detrás las demás agrupaciones. Vamos a ver si hay algún acuerdo. Pedían tiempo los manifestantes para tomar una decisión. Si hay algo que nos robó además el gobierno de Mauricio Macri, es la posibilidad de sintetizar las razones por las que estamos en la calle peleando. Además de eso, muchísimo motivo. Muchísimo motivo. Hay 500.000 desocupados en Argentina, no lo estoy inventando yo. El ingreso popular es un deterioro progresivo. No es la primera vez que estamos. No es la primera vez que estamos en la calle denunciando un modelo económico que lo único que busca es que los ricos sean cada día más ricos y los pobres sean cada día más pobres. Algunos pasos, continúa avanzando la policía y comienzan a arrojar proyectiles. Así comienza a accionar también el carro hidrante. Hay disparos, se han arrojado gases lacrimógenos. No es el primer día y no va a ser el último que estemos en la calle. La verdad, nos gustaría estar trabajando, nos gustaría estar haciendo otra cosa. Que nuestras compañeras y nuestros compañeros puedan estar hoy cenando, no en el comedor comunitario que tuvimos que abrir, que puedan estar cenando con la familia. La verdad que sorprende. Provocación total. La verdad que Estamos sentados con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, y esto es una provocación al avanzar la fuerza de seguridad. Tenemos en línea a Alejandro Garfagnoli. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá en la comisaría 30. Alejandro, ¿me escuchás? Sí, lo escucho, sí. Alejandro, ¿cuál es el balance ahora? Porque había preocupación con personas que no eran encontradas, que habían sido llevadas, pero no se sabía en qué comisaría estaban. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, te comento, hasta ahora en la comisaría 30 hay 2 detenidos, hay 4 detenidos que no sabemos dónde están, ya hace más de 2 horas, un menor que tampoco sabemos dónde está, y nos acaban de informar que detuvieron a 2 compañeros en retiro porque llevaban la remera de una organización del Frente Milagro Sala. Y además están requisando los colectivos que están volviendo a sus casas de los compañeros que movilizaron, llevándose banderas, bombos y todo ese tipo de cosas. Así que ahora Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas nuestras, está acá en la comisaría 30
y seguramente presentaremos un habeas corpus, porque esto es una barbaridad. No podemos entender cómo después de tanto tiempo todavía no tenemos compañeros que no estén alojados en ninguna comisaría. Además tenemos compañeros que viven en Argerich y en el Sino Quieto. Nos importa mucho, antes de las 9, saber que estas personas fueron encontradas. Estamos hablando de secuestros, poco menos, si no se puede conocer el paradero de quienes se llevó la policía, Coco. Y por supuesto, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y la forma que reprimieron, y cómo siguen, digamos, porque en este momento, hace 15 minutos detuvieron 2 compañeros en retiro, que estaban volviendo a su casa. Sí, estaban requisando en los ómnibus, etcétera, buscando personas que por la vestimenta de militante pudieran ser detenidos. Esto lo contó Ricardo Carrizo, diácono de Opción por los Pobres. Es decir, ha habido también una especie de cacería que desplegaron inmediatamente después de estos bochornosos incidentes. Sí, pero aparte, a ver, Víctor Hugo, nosotros movilizamos e ingresamos a negociar, y a la media hora que estábamos negociando nos avisan que la policía avanzaba por la 9 de julio queriendo reprimir. Los compañeros enseguida hicieron un cordón, quemaron gomas para impedirlo. Nosotros bajamos del ministerio. Yo personalmente hablé con el jefe del operativo, lo televisaron todos los medios, la negociación que se llevó adelante con el jefe del operativo, estaban todos los medios de prensa ahí, y quedamos en un acuerdo con el jefe del operativo de que nosotros íbamos a liberar el Metrobús, íbamos a parar las gomas que se habían prendido preventivamente para que no avance la policía, y que la policía iba a retroceder 100 metros para evitar cualquier tipo de problemas. Llegamos a ese acuerdo, estamos operativizando eso, nos llamaron del ministerio para que ingresemos de vuelta a negociar. Ingresamos al ministerio y a los 2 minutos que ingresamos, la policía arremetió tirando balas de goma, gases, a mujeres, a chicos, a menores, un desastre. Yo creo que esto estaba coordinado entre los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo, y Patricia Bullrich, y que adrede han sacado a los dirigentes de la 9 de julio, donde garantizábamos el acuerdo con el jefe del operativo para reprimir, obviamente, es muy claro. No sabes lo y lo siguen haciendo, porque como vos dijiste, hace 10 minutos detuvieron a 2 compañeros en retiro. No sabes lo perturbador que resulta ver algunas imágenes. Hay una de una persona que va, podría decirse calmamente, hay exactamente en este momento. De atrás viene un rodillazo en la cintura y bueno, después lo que la gente no necesita ningún tipo de relato ni de descripción, y la forma en que se amenaza con armas largas, armas que aterrorizan ciertamente a esos manifestantes que habían quedado lejos del grueso de los manifestantes, pero uno de ellos estaba caminando, te diría, con normalidad, cruzando la calle, y vino un policía desde atrás y le dio un rodillazo en la espalda, y después lo redujeron de la manera que te cuento a vos, pero no, ahí está, de nuevo la imagen. Bastante elocuente lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a dar ustedes entonces? Bueno, ahora en principio intentar saber dónde están esos compañeros. Es muy importante lo que vos hacés y los medios de prensa que hacen denunciando esto, porque tenemos hoy virtualmente 4 compañeros que están secuestrados, 2 que detuvieron en retiro, que no sabemos a dónde lo van a llevar. En principio liberar a los compañeros, y después haremos una conferencia de prensa y analizaremos con los dirigentes del Frente Miguel Rosana a ver cómo continuamos, pero fue muy salvaje lo que sufrimos hoy. Yo te digo, los compañeros nuestros de la Tupac Amaru fueron reprimidos en México y Moreno. Se estaban concentrando pacíficamente en México y Moreno, los reprimieron. O sea, esto fue premeditado, planificado,
una vergüenza. Coco, necesitamos que antes de las 9 alguno de ustedes nos haga saber, es decir, si dentro de 15 minutos hay información, por supuesto, estamos abiertos, pero muy atentos, necesitados de conocer algo más. Así que ahora cortamos, pero de alguna forma seguimos en contacto. Muchas gracias. Dale, Gómez, acuérdate esta hora con el comisario, cuando salga nos comunicamos y te paso la novedad. De acuerdo, Coco, muchas gracias.